Y iniciamos así el tercer capítulo de En Modo Podcast. Agradecerle a Sexta Visión, como siempre, quien es nuestra casa televisiva y nos da este hermoso espacio para comunicar y contarles distintas historias. Quiero contarles que emprender no es solo tener una idea de negocio, es innovar, es sostener, es entregar más allá, es entregarle nuestro cariño, nuestras raíces. ¿Y por qué hablo de las raíces? Porque hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de uno de los emprendimientos más antiguos que existe. Y es que nuestra invitada nos va a hablar de eso, de la horticultura, de lo que es Horticrece y el camino que este programa, que empezó como programa de Corfo, ha tenido y la evolución que hoy ya se convierte en cooperativa. Pero no quiero spoilear, quiero que conozcan a Marcela Reyes, gerente de Horticrece. Y ya estamos, como les dije, en un nuevo capítulo de En Modo Podcast. Hoy nos va a acompañar una invitada increíble, porque a veces hablamos mucho de lo que es el emprendimiento en la tecnología, pero nos faltan detalles que son muy básicos y muy importantes para lo que es la vida diaria. Y también incluye la tecnología últimamente. Bueno, todo eso y más vamos a conversar con nuestra entrevistada de hoy. Ella es Marcela Reyes. Ella es gerenta de Horticrece. Bienvenida a En Modo Podcast. Un abrazo y un aplauso para ella. Gracias, María José. Muchas gracias por la invitación y por generar este espacio de conversación. Bueno, dicen que lo que es yo creo que el tema de meter las manos a la tierra es muy de nuestras raíces. Y a ustedes en Horticrece les ha tocado conocer las historias de aquellas personas que nos alimentan, que tienen emprendimientos que tienen que ver con algo que es tan importante y que uno lo ve como básico, pero por ejemplo en la pandemia se vio lo importante que era el traslado de todo esto, tener la alimentación, y para esto es todo un trabajo, todo un sacrificio de las personas que tienen que ver directamente con eso, y hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de, quiero conocerla a usted. Muy bien. ¿Quién es Marcela Reyes? ¿Quién es Marcela Reyes? Mira, buena pregunta. Marcela Reyes es una rancagüina. Nacida y criada acá. Nacida y criada acá. Acá, sí. A los 17 años me fui a estudiar a Talca, a la Universidad de Talca. De allá egresé, hice toda mi formación académica en la Universidad de Talca y egresé por ahí en el año 2021-2022. Trabajé mucho tiempo en Maule, con una zona que conozco mucho. Maule, toda la séptima región la conozco bastante, así que estuve varios años allá. Luego retorné a esta zona y a la región de O'Higgins ya llevo, no sé, 20 años trabajando por acá y me ha gustado mucho el trabajo acá en mi región. Creo que no me quedan muchos lugares, localidades por conocer. He trabajado como asesor técnica, he trabajado en el ámbito más privado también. He sido parte siempre lo cuento, pero yo partí cuando llegué a la región, yo partí siendo parte formé un equipo técnico de Prodesal. Y ahí estuve 4 años siendo parte de este programa de fomento que es DINDAP. Estuve casi 4 años trabajando acá y ahí partí. Luego derivé a temas de consultoría en el ámbito más privado, de contacto con productores, en temas de certificación, buenas prácticas. Y de ahí como que me empecé a derivar en algunos instrumentos de Corfo, me he ido formando en otros temas, en temas de sustentabilidad, en temas de planificación ambiental. He tomado participación en algunos proyectos ligados a eso. También con el tiempo derivé a ser socia y directora de una empresa. Y de ahí, esa empresa se llama Sustentare Chile, y luego ya derivé a Horticrece. Me integré también, fui parte de unas cooperativas, he hecho proyectos para cooperativas, para agricultores, para empresarios de forma privada. Y así ha sido mi vida profesional, siempre haciendo uso ejercicio libre de la profesión.
estando en contacto con los productores, que es donde más yo me entiendo. Donde más me entiendo es justamente estando en contacto con los productores de las cosas, de sus dolores, de las cosas que pasan en el campo. También soy productora. Ah, mira, ¿productora de qué? De hortalizas también. ¿Ya? Entonces, ¿Qué clase de hortaliza? Mira, principalmente zapallo. Ah, He estado en eso y también en las hojas, en la hoja, en acelga, en lechuga, en eso. Y también he estado un poco incursionando en el tema de la producción de tomate. Y todo a muy pequeña escala. Y la producción de estas cosas que vienen desde su labor, de lo suyo, ¿se puede decir de que es una producción para la familia o emprende, las vende? También soy emprendedora, María José. Ah, mire, me ha qué tocado. bueno. Sí, soy emprendedora. Cuando fui socia directora de Sustentares Chile, fue un pequeño emprendimiento eso, y empezó a tomar forma. Eso quedó a cargo de otras personas ahora, y también seguí siempre a Niña Producciones, que de pronto uno se limita como profesional, siendo agrónomo, no sabe cuando puede haber una cierta desconexión con el productor para lograr entenderlo si uno lo logra entender uno mismo. Entonces yo quise vivir ese proceso, quise ser productora para entender, pero en lo profundo, cuál era el dolor del agricultor. Pero, ¿y su familia tenía algo que ver con este mundo? No, mi familia no tiene que ver con el mundo agrícola. ¿Y cómo lo ve este trabajo de trabajar en la tierra y saber cuáles son los dolores? Porque no solamente el hecho de producir uno mismo, sino también el hecho de conocer los dolores y escuchar a las personas y saber cuáles son los cambios que se han dado, no sé, con el cambio climático, todos los temas técnicos que hay que ir evolucionando y cambiando. ¿Cómo ha sido para ellos ver cómo usted ha ido caminando con estas personas que son tan importantes, como dije en un principio, para nosotros? Sí, sabes que yo viví yo creo como mucho, una larga transformación que ha sido impulsada por una vocación, por mi vocación, y por el hecho también de intentar conectar también con esto que es tan antiguo. O sea, la agricultura tiene 9.000 años, hacemos agricultura desde hace 9.000 años antes de Cristo. O sea, los primeros habitantes hacían agricultura principalmente con trigo, con maíz. Eran los primeros emprendedores que hacían trueque. Exactamente. Entonces, y si pensamos, por ejemplo, ya en el Oriente, si pensamos aquí en Latinoamérica, aquí hay muchas teorías respecto a eso, de que la agricultura se diseminó por algunos continentes de forma a partir de la transhumancia, pero no fue así. Nuestros pueblos ya sabían cómo cultivar algunas cosas. Por ejemplo, acá en Latinoamérica se cultivaba el maíz, se cultivaba también todo lo que son los frijoles, las habas, y más cercanamente a nuestro territorio aquí se trabajaba mucho la cría de llama. Entonces, en otras partes no, porque en el norte de América, en las zonas de los bosques, en esa zona la producción, no había producción, pero lo que los indígenas recolectores buscaban eran calabazas. Y recolectaban estas semillas, y estas semillas las volvían a sembrar y así empezaban a generar los cultivos. O sea, no esperaban ya que el sotobosque les generara alimentos, sino que ellos mismos iban a cultivarlo. Y así fue en esta... Y era una forma de investigar qué podían ir haciendo para entregar alimentos exactamente, a las comunidades. Sí. Entonces, eso es lo bonito de hacer agricultura. Aquí nosotros tenemos en nuestra región, tenemos un nicho que está en San Vicente, un nicho de exploración ahí arqueológica, en donde se muestra la data de estos habitantes que estaban en nuestra región y de cómo hacían agricultura ahí. O sea, no es circunstancial que los invernaderos estén ahí. O sea, nuestros ancestros estaban desde ahí ya cuidando cómo hacer agricultura y cómo cuidar nuestra hortaliza. Porque el clima que existe ahí me imagino que es diferente a otras comunas, a otras partes de nuestra región. Claro, es un asentamiento, es un asentamiento en donde hay muy buena calidad de suelo, hay agua y hay una condición geográfica, edafoclimática que permite la producción de estas hortalizas y de maíces, de papa y de trigo, que después obviamente con la llegada de los españoles se fue masificando. Y creando otro tipo también de
de producción. Marcela, ¿y cómo fue en el momento que le invitan a ser parte y ser gerenta de Horticrece? ¿Cómo fue el llamado? Detalles, a ver. Detalles. La verdad es que yo llevaba mucho tiempo ligada al programa, desde el ámbito privado, éramos parte de la gobernanza de Horticrece, con esta empresa con la que yo formulaba algunos proyectos, que era una cooperativa, y dentro de eso me tocó estar en red con muchos productores que yo ya lo llevaba como en el camino, y un productor en particular me dice, ¿no te parece tú hacerte cargo y está el concurso? Bueno, se cumplen todos los procesos, un poco me animó eso, porque yo estaba desarrollando mi tema, yo estaba siendo parte de una consultora, estaba empujando ese carro, que para mí era súper interesante también, estaba liderando ese proceso, entonces apareció esto otro, pero mi motivación vino principalmente porque sentí que había ahí justamente, ellos habían visto algo que yo no estaba viendo. Y en el fondo quise, cuando esa persona me invita, me dice, ¿por qué no te sumas? Lo podrías hacer bien. Entonces dije, algo está viendo que yo no logro ver aún. Bueno, eso yo creo que nos pasa a muchas mujeres, lamentablemente, que como que tenemos ese tema de que no nos creemos el cuento, como que vamos avanzando, tenemos metas, tenemos sueños, pero lamentablemente tiene que venir alguien de afuera a decirnos, tú eres capaz de hacer esto, y como que nos cuesta ese empuje de decir, oye, sí parece que soy capaz. Yo estaba completamente en otra, yo estaba emprendiendo en otro carro, estaba en otra, y eso me tenía muy bien aparte. Entonces estaba muy bien. Y en la zona de confort, cómoda. O sea, no tanto, porque tú sabes que emprender no es estar en zona de confort. No, nunca. Nunca es estar en zona de confort. Pero de pronto lo vi como un desafío, porque cerrar un programa, en el fondo entendí que me iba a tocar cerrar un programa. Y consolidar toda esta información, todo lo que se había hecho en el tiempo, encontré que en eso había una riqueza y que eso de alguna forma me iba a nutrir como ser humano, como persona, como en mi profesión. Por lo tanto dije, bien vale un arriendo de 2 años. Entonces salté. Era ser parte de la historia de... Exacto, sí. Era un poco relevar también el trabajo que había hecho el antiguo gerente, que yo sé que le costó muchísimo instalar un programa como este, que yo lo he escuchado tantas veces, nadie apostaba por las hortalizas, y las hortalizas, uno en el día, si uno cuenta cuántas hortalizas come en el día, 5 son mínimos en lo que uno come en el día de hortalizas. Claro, porque el puro plato de comida trae un montón de cosas que uno... Son así de importantes. Tú te das cuenta en un plato de comida, muchos lo reconocieron en pandemia. Yo trabajé muchísimo en pandemia distribuyendo alimentos. Entonces, ver que esos alimentos lleguen a tu mesa, pero también que se reconozca que hay hacia atrás una historia de producción, en donde necesita hacer donde hay muchos esfuerzos que se están integrando ahí, encontré que era muy necesario que este programa pudiera de alguna forma relevar más información de la que ya estaba entregando, entregar mucho más. Marcela, y cuéntanos, para las personas que quizás no lo conocen bien y cómo va a quedar ahora, ¿qué es Horticrece cuando tú llegas y cómo va a ser ahora que se convierte y empieza a mutar en lo que ya no será un programa de Corfo, sino que será una cooperativa? ¿Cómo es este cambio? Mira, así muy en simple, porque uno puede usar muchos tecnicismos para esto, pero la verdad es que muy en simple es comprender que es un programa que se dedica a solucionar problemas que se dan en la horticultura. Y para eso uno trabaja con un pool una hoja de ruta, que nosotros le llamamos, que es como una guía con la que nosotros vamos resolviendo algunos temas que se aplican principalmente al productor hortícola. Todo esto siempre no perdiendo el foco, que esto es en alta tecnología.
o sea, es producción hortícola en alta tecnología, vamos solucionándole los problemitas. Tomando en cuenta de que el cambio climático y todo ha hecho que todos los procesos vayan cambiando, vayan mutando para que esto se mejore, con los problemas que ha habido con la falta de agua, o sea, el programa y las temperaturas. Ahora que está en su año, ya pronto a terminar, retrocediendo en el tiempo hacia atrás, 10 años, la forma de hacer horticultura hacia atrás en 10 años ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, o sea, me toca ver nuestras cifras, nos toca ver nuestros indicadores y uno puede decir cómo ha cambiado. Y estos temas no solamente como programa nos han tocado, o sea, nosotros no solamente como equipo nosotros hemos visto el cambio de la horticultura que se ha dado en la región, sino que también hemos sido parte de cómo otras regiones nos reconocen como programa. Y eso es muy interesante desde el punto de vista, no solamente para nosotras como equipo con el tema del desarrollo profesional de cada una, sino que también decimos, bueno, otras regiones no compartimos los mismos dolores porque cada territorio es muy particular. Y por eso Chile tiene eso que es tan largo, tan extenso, que lógicamente en el norte y en el sur son temperaturas totalmente distintas. Y tenemos condiciones de edafoclimática distintas, realidades de comunidades distintas, forma de vincularse de ellos distinta. Y yo la verdad es que estoy súper contenta. ¿Y cómo ha sido feliz. Eso te iba a contar porque es maravilloso. Cuando nosotros nos integramos en estos programas de Corfo, pero a la vez surgen iniciativas como otros programas, por ejemplo el programa PTI, y los programas estos programas PTI, de pronto saben que acá en la región de O'Higgins hay un programa de hortalizas que lleva tantos años, que está consolidado, y nos contactan para hacer una serie de trabajos allá. Nos convocaron, por ejemplo, en Arica y Parinacota, en un PTI que trabaja en agricultura del desierto. O sea, tú comprenderás que nosotros no tenemos nada, o sea, ellos no tienen esa experiencia en lo que es ese tipo de clima. Exactamente, entonces o sea, para nosotros es una alegría, es un tremendo reconocimiento que nos hagan parte, que nos permitan conocer sus comunidades, que nos permitan conocer los actores, que nos permitan conocer la forma de hacer agricultura allá. La misma historia nos pasó con Magallanes. Magallanes y la Antártica chilena, o sea, es una cosa que yo en mi vida profesional jamás habría pensado ir a llevar un pequeño mensaje desde Horticrece a esa zona. Y ha sido mensajes que me iba dejando en virtud de, para el caso particular, tanto de Arica como Magallanes, ha sido, por ejemplo, temas de sustentabilidad que están enfocados principalmente cómo ciertos factores inciden directamente en la sustentabilidad. Y ahí hemos ido a hablar desde inocuidad alimentaria hasta manejo fitosanitario, prácticas y técnicas de cultivo. Entonces, la verdad que nos permitió a nosotros, como equipo, crecer un montón en un tiempo súper acotado. Súper acotado, y pensando justamente, volviendo a tu pregunta, en un tiempo acotado en donde nosotros paralelamente hemos ido trabajando la sostenibilidad del programa. Esto significa, el programa Horticrece se termina, ¿y qué sigue? Y en ese sentido nosotros tuvimos 2 consultorías que se hicieron para evaluar cuál iba a ser el camino de Horticrece una vez que ya se diera término estos 10 años. Y las 2, una desde Corfo, con la mirada más central, digamos, de institución, da propuestas, y la nuestra más local, nuestra consultoría mucho más local, mucho más territorial, da otras propuestas, y ahí las juntamos, hicimos como un empate. Y bueno, hicimos cruce de información, y finalmente se llegó a la forma de que una cooperativa era mucho más representativa, mucho más orgánica de lo que era una gobernanza. Eso gobernanza. Me imagino que es un tremendo desafío para lo que se viene. ¿Qué se viene con usted, Marcela Reyes, en esta cooperativa? Mira, se vienen cosas que no dejan de motivarnos, la verdad, porque sentimos que el sector hortícola está pasando por una fuerte transformación, por el cambio climático, por
porque el cambio climático no solamente afecta el tema de los recursos naturales, sino que también el tema de recursos humanos, las personas, mucha inmigración, movilización, aspectos sociales, cambios de tendencias de consumo, hay muchas cosas que ver desde ahí. Entonces, si tú me preguntas, para nosotros es un desafío que lo tomamos con mucho ánimo, y hablo aquí en plural, no personifico todo, pero porque es un equipo. Porque somos un equipo. Y la verdad es que en este equipo nos movemos todas juntas. Ah, y todas juntas porque es un equipo muy de mujeres. Sí, aparte. Sí. Oh, qué bueno Sí, eso, porque sí. uno como que lamentablemente tiene como esa mirada que la agricultura es muy masculina. Es muy cierto, todavía es muy masculina. ¿Y cómo ha sido esto que trabajar con un equipo femenino en un ámbito donde uno ve a tantos hombres? Es más, a mi primera vez que me toca trabajar con mujeres. Mira ese detalle. Yo también dije, este va a ser mi gran desafío. También, porque siempre he trabajado y me he vinculado solo con hombres. Y la verdad es que, te lo digo, nunca me ha costado trabajar con hombres, y con mujeres tampoco. Con mi equipo ha sido pero un entendernos, un comprendernos desde nuestras visiones distintas, porque todos tenemos visiones distintas. Mi trabajo ha sido mucho más en terreno, más en campo. María Carolina viene de la exportación, del vínculo más con los privados, con los productores. ¿Y María Carolina qué cargo tiene? Ella es ejecutiva, es la ejecutiva del programa. Y bueno, nuestra encargada de comunicaciones, Carlita, que es entender todo el mundo de las comunicaciones, que tampoco es algo que, por lo menos yo en mi vida profesional, no la tenía incorporada. No, y una de las cosas que yo no me canso de decir, y soy como muy aburro a la gente, que lo que no se comunica no existe. Lo aprendí en el tiempo, María Claro. José, eso yo lo aprendí en el tiempo. Sí, y me di cuenta, porque tengo que decirlo, para los que siguen todas las redes de Modo Emprendedor, usted también ha sido una de nuestras columnistas de opinión, y uno lo agradece. No cierre los ojos así, No, sí, uno lo agradece. Te debo algo, siempre te debo algo. He querido desarrollar más columna de opinión, la verdad que sí. Sí. Bueno, ahora que empieza todo un proceso nuevo, sería Sí, bueno contarle a la gente. Me agrada mucho escribir, María José, me agrada escribir. Tengo varias cositas ahí. La vorágine me llevó. Es bastante... estos 2 últimos años han sido bien intensos para nosotros como equipo, porque salimos de la región. Entonces, tomamos trabajos fuera de la región, en Arica y en Magallanes. También estuvimos en Temuco. Nos vinculamos con una red que nos enriqueció mucho, pero eso tomó tiempo, pero eso nos está ayudando justamente a ahora enriquecer todo esto y a dar este paso de separarnos de Corfo, sintiéndonos muy parte aún, pero ya a salir de, esto es como tomar la independencia total, es como cuando un hijo se va de la casa. Exactamente, es como ese camino que tenemos que tomar ahora. Entonces, ese espacio de tengo que retomar mis columnas me encanta, me agrada. Me gusta mucho hablar y aparte me gusta mucho hablar de nuestra región, de las cosas que pasan acá. Una mujer orgullosa de la región. Sí, sí. Y ¿cuál es, en pocas palabras, y yo sé que es difícil, como, no sé, una forma de hacer un diagnóstico de lo que fue el trabajo de Horticrece en el tiempo de que iba de la mano de Corfo, los desafíos que hubo que enfrentar, y hoy que lógicamente es una nueva etapa? ¿Cómo lo ve, cómo lo evalúa? Mira, lo evalúo siempre positivamente. La verdad es que el trabajo que se hizo acá en 10 años fue, primero que nada, desde la difusión y de relevar el tema hortícola. Eso se avanzó muchísimo. Se avanzó muchísimo en el tema política pública, en el tema de las moléculas. El antiguo gerente lideró un proyecto que me parece a mí muy notable y que se lideró desde Horticrece, desde la sociedad civil, en este caso Hortach, y desde un grupo de agricultores que empujó este carro, que significa que hoy día los horticultores tienen la posibilidad de contar con una serie de moléculas para manejos de plagas y enfermedades que antes no tenían. Porque ha ido cambiando el clima también, por lo tanto tenemos otra clase de variedades. Exacto. Hay otras enfermedades, otras plagas, y la verdad es que las hortalizas han sido
muy miradita en menos por mucho tiempo y no es de interés de la industria, de las grandes químicas, de generar productos para plagas y enfermedades que fueran más amigables con el medio ambiente y ampliarle este registro. Por eso hay que agradecer mucho el trabajo que está haciendo SEAF en nuestra región. También, por supuesto que sí. Sí, y bueno, eso nos permitió que cerca de 83 moléculas hoy día ya tuvieran registro para hortalizas. No así, por ejemplo, los frutales no tienen ese problema, no lo tienen, porque los frutales son de exportación, nosotros también tenemos hortalizas que se exportan, y también en la región hay muchas hortalizas que se exportan. Las papas, me imagino. El ajo, la cebolla. La cebolla principalmente, somos una de las pocas regiones. El oro blanco, estaba leyendo hoy día. Sí, SEAF está haciendo una investigación respecto a eso. Somos los number one ahí con el tema de la exportación en cebolla. Entonces, el programa también se metió en el tema política pública, o sea, ha ayudado al Ministerio de Agricultura a liderar esa investigación para que estas moléculas hoy en día, los horticultores hoy día puedan trabajar con ellas. Y son moléculas de etiqueta verde, es decir, con la mayoría, casi todas, de origen orgánico. Es decir, con nada de impacto, muy bajo impacto al medio ambiente. Entonces, eso fue, yo creo que una gran contribución del programa en esos términos, en investigación, en innovación, pero también tenemos aportes también en la parte de inversión, muchísimo aporte en la parte de inversión, son cerca de 200 proyectos, tanto en inversión como también en gestión. O sea, se hicieron muchos proyectos en ese momento, o sea, ya estamos, María José, actualizando cifras, porque tenemos todo el 2025 con proyectos que tenemos que cargar, pero también apoyamos mucho fuertemente esa inversión a partir principalmente en temas de inversión en riego. Es decir, hoy día ya nuestros horticultores ya... Cambiar la forma del riego también. Exactamente, ya no hay riego por surcos, muy poco lo que tenemos en la región, y yo te diría casi que un 90% de nuestros productores, y si no es todo, ya trabajan con cinta de riego con gotero autocompensado, la mayoría con carrete, entonces estamos hablando ya de no solamente de establecer un nivel tecnológico para ellos, sino que también una profesionalización del horticultor. Y en esa misma línea, Horticrece se ha instalado muy bien en lo que es el ecosistema de la región de O'Higgins con lo que es el emprendimiento, por lo mismo, porque se necesitan nuevas tecnologías, se necesita la innovación para ir cambiando y ver que quizás algunos emprendedores, no solamente de nuestra región, sino de nuestro país y lo que uno ve afuera también, ayuda total y absolutamente con que estos cambios sean aún más fáciles y nos vayamos apoyando. Se escucha un poco la innovación que están haciendo algunos emprendedores de lo que es el riego y lo que son las otras formas de producción. Sí, se escucha bastante. De hecho, nosotros le damos mucha cabida en el programa. Nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestras cosas que hacemos, las parcelas demostrativas, donde nosotros hacemos transferencia tecnológica en el campo, donde hacemos difusión de técnicas y de prácticas. Nosotros nos apoyamos mucho en los emprendedores, muchísimo. Y en empresas más grandes también. Y ese trabajo, o sea, quien ha sido parte de una Hortitrade y ve las ferias tecnológicas, yo diría que un 90% o quizás... Eventos llenos, a mí me llamaba la atención. La mayoría de ellos son los que están en la feria tecnológica, las personas que exponen ahí son la mayoría de emprendimiento o emprendimientos que se están consolidando, ¿cierto? Que están en esa etapa. Nosotros, o sea, incluso lo que haces tú, y todos los medios regionales, todo el apoyo que hemos tenido los medios regionales, o sea, para mí va mi reconocimiento a ustedes, porque si no fuera por los medios regionales, que en donde nosotros tenemos cabida, aquí la única forma que tenemos para difundir nuestras cosas es a través de los medios regionales. O sea, muy en discusión te debo contar que como programa hemos tenido, ¿por qué no difundimos en otros medios? Que son pagados, que son costosos. Pero nosotros hemos apostado por lo regional porque somos un programa de acá de la región y la verdad es que nos nace solo eso y nuestra estrategia de hecho comunicacional está basada en eso, darnos a conocer, trabajar con los emprendedores, estar en contacto con ellos y también por supuesto estar con las empresas que están consolidadas, por supuesto, porque
dirigen un poco la brújula ellos. Nos orientan también a nosotros. Y van viendo qué es lo que va pasando a nivel internacional, de cuáles son los cambios, cuáles son las estrategias que se deben seguir, como dijimos con el cambio climático. Siempre el tiempo se hace muy corto. No me digas que pasaron ya. Sí, oh, pero bueno, este es un espacio que estamos abriendo recién, que la idea es que vengan cuando necesiten contar algo interesante. Usted sabe que siempre ha tenido las puertas abiertas en el modo emprendedor. Gracias, sí. Y para dejarle un mensaje a los horticultores que han sido apoyados por Horticrece, que se viene una nueva etapa muy importante y que siempre lo van a hacer porque siempre es bueno también tener la mirada de una persona que los entiende, sabe sus dolores y como usted dijo, fue emprendedora y sabe lo que es la horticultura desde las manos, desde la tierra. Exacto, desde la sed. Yo solo invitarlos con mucho ánimo y con mucha actitud de que el programa, contarles de que el programa no termina aquí, el programa va a continuar, claro, a partir de esta forma privada, que es la cooperativa Horticrece, y el programa va a continuar desde ahí haciendo lo que ya hacía el programa desde el año 1. El programa va a seguir caminando en el mismo sentido, va a seguir, ahora nos tenemos que hacer cargo de otros dolores porque en 10 años esto ha evolucionado. Lógico. Quizás, te iba a contar, no tenemos que hacernos caso quizás, no tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de la superficie regada, quizás ese no va a ser un tema, ampliar la superficie regada, por lo menos en esta zona del valle. Quizás va a ser llevar innovación y tecnología desde la gestión del riego. ¿Cómo apoyamos a estos productores en la gestión del riego? Algo que en frutales, solo para no ser empate, o sea, un poco empate, frutales está súper avanzado. Nosotros no tanto en los temas de gestión de riego. Eso y nuevamente también volver al tema de la inocuidad alimentaria. O sea, yo creo que nuestra región se puede destacar mucho por eso, en el tema hortícola principalmente, porque somos una región agroexportadora, tenemos el tema de la inocuidad y de las buenas prácticas agrícolas en nuestro ADN, porque como exportamos tenemos que someternos a certificaciones, registro y todo eso, y eso tenemos que trabajarlo más fuerte con el horticultor, pensando en que, aunque sea para mercado interno, bien vale que todos comamos alimentos libres de químicos y de microorganismos también, o sea, que pueden en el fondo enfermarnos. Entonces, bien vale ese desafío. Son otros los dolores, han pasado 10 años, son otros los dolores, y de esos dolores la cooperativa Horticrece se va a seguir haciendo cargo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en modo podcast, hablando de lo que es la historia, un poco de inicios de lo que es Horticrece con usted como gerenta, Marcela Reyes, y lógicamente dejarle las puertas abiertas para cuando tenga más noticias que contarnos con esta nueva etapa que entra. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias María José por este espacio, agradecerte siempre la compañía que nos has brindado como programa. Estoy en deuda contigo, siempre lo pienso que me motivaste a escribir, fuiste la primera que me motivó a escribir, me agrada mucho escribir, así que pronto vamos a hacer algo distinto, sí. Muchas gracias por el espacio. Felices de tenerla, como siempre, de columnista y ustedes atentos a otros podcasts más, a más información del modo emprendedor. Agradecer a nuestra casa televisiva Sexta Visión que nos apoya en este espacio que tenemos para comunicarles a ustedes y llevar estas historias tan importantes a su casa, a las redes sociales o, como les digo siempre, En Modo Emprendedor. Nos vemos la próxima semana con otro En Modo Podcast.